nuestro, donde hay tanto creído de todo pelaje, desde el que empuña un gran poder hasta el que apenas sostiene un insignificante podercillo, don Jorge Basadre fue hombre de dulcísima modestia. De puro modesto que era, nos decía: soy el hermano mayor, siendo en realidad de realidades el maestro mayor, el maestro excepcional, de nuestra vertiginosa generación y de generaciones anteriores, tal como lo será de generaciones futuras. Otra forma de su modestia era corregir lo que ya había corregido, con ese anhelo perfeccionista de lograr que su palabra sea igual a la precisión, igual a la realidad, igual a la sencillez, es decir, igual a la verdad, igual a la justicia, igual a la belleza. En un país, el nuestro, donde hay tantos desigualadores que no dejan escapar la ocasión para hacernos sentir que no somos de su camada social, de su camada económica, de su camada racial, de su camada intelectual o de su camarilla de poder, don Jorge Basadre fue hombre de ennoblecedor humanismo. Creaba una atmósfera acogedora y daba un trato igualitario que nunca olvidarán, que siempre recordarán los que lo recibieron. En un país, el nuestro, donde hay tantos egoístas que revientan de egoísmo, don Jorge Basadre fue hombre de anchurosa generosidad sin trompetas luminosas. En un país, el nuestro, donde hay vericuetos en los que acampa la deshonestidad, don Jorge Basadre fue hombre de andante honestidad activísima. En un país, el nuestro, donde hay quienes solo impulsan el hueco progreso material, don Jorge Basadre fue hombre que además clamó y reclamó por el neto progreso espiritual de nuestros pueblos. En un país, el nuestro, donde hay quienes al poseer algún tipo de poder, por muy ridículo o por muy considerable que éste sea, se empluman de vanidad y de petulancia, don Jorge Basadre fue hombre que jamás se envaneció, ni siquiera lo hizo aquellas 2 veces que ocupó la cumbre ministerial. En un país, el nuestro, donde el poder tiene sus merecedores y sus inmerecedores, don Jorge Basadre fue uno de los primeros en merecerlo, uno de los primeros en dignificarlo y uno de los primeros en rechazarlo cuando fue necesario. Porque si alguna vez aceptó el poder, no fue para dejar en la calle a nadie, no fue para humillar, no fue para lucrar, no fue para privilegiar mediocridades, ni fue para proteger ocios ni negocios, ni calaña alguna de irresponsabilidad, sino para servir a la patria amada que le venía como una cicatriz interior desde la infancia y que le corría el corazón y el ser entero como una gota de reactivadora sangre entre las gotas de su sangre. Es el ejercicio ético del poder. En un país, el nuestro, donde hay tanto por desarrollar, lo bueno, y tanto, pero tanto por impedir que se desarrolle, lo malo, don Jorge Basadre fue, sigue siendo y será en espíritu el hombre ejemplo. Ejemplo de modestia, ejemplo de humanismo, ejemplo de honestidad, ejemplo de docencia, ejemplo de servicio, ejemplo de ejemplos en el campo de la ejemplaridad. En homenaje a su febreral luz, amanecida en Tacna, en homenaje a su inteligencia patriarcal, que se apagó en Lima, pero que sigue brillando en el universo, en homenaje a su sosegada pero laboriosa grandeza, quedan escritos con emoción estos versos.